Hola para todos, mi nombre es Lucía Castaño Marín, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. En el día de hoy vamos a hablar sobre evaluación de software, donde conoceremos la norma ISO 9126. La ISO, bajo la norma 9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software, el cual fue publicado en 1992 con el nombre de Information Technology Software Product Evaluation Quality. Dentro de las características propuestas para la ISO 9126, tenemos 6 características. La primera de ellas es la funcionalidad. En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. Dentro de estas características tenemos los atributos como la adecuación. Esta es la que se enfoca en evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su definición. La exactitud, este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos acordes a las necesidades para las cuales fue creado. Tenemos la interoperabilidad, que permite evaluar la habilidad del software de interactuar con otros sistemas previamente especificados. Tenemos la conformidad, que evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares. Y por último tenemos la seguridad, que es la que se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea accidental o premeditado, a programas y a datos. La segunda característica es la confiabilidad. Aquí se agrupa un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. Las subcaracterísticas que el estándar sugiere son el nivel de madurez, que es el que permite medir la frecuencia de falla por errores en el software. La tolerancia de fallas, se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz específica. Y tenemos la recuperación, que es la que se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como el tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo. La tercera característica es la usabilidad. Esa característica consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. Dentro de esta característica de usabilidad tenemos los atributos de comprensibilidad, que es la que se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. Tenemos la facilidad de aprender, que es la que establece los atributos del software relativos al esfuerzo que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. Y tenemos la operabilidad, que es la que agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema. La cuarta característica es la eficiencia, y esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del software y la cantidad de los recursos usados. Los aspectos a evaluar dentro de esta característica es el comportamiento con respecto al tiempo, los atributos del software relativos a los tiempos de respuesta, de procesamiento y de los datos, el comportamiento con respecto a los recursos, atributos del software relativos a la cantidad de recursos usados y la duración de su uso en relación a sus funciones. La quinta característica es la mantenibilidad. Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de funcionalidad. En este caso se tienen los siguientes factores. La capacidad de análisis es relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o causas de fallas, para identificar las partes que deben ser modificadas. Está la capacidad de modificación, que mide el esfuerzo necesario para modificar los aspectos del software, remover fallas y adaptar el software para que funcione en un ambiente diferente.
está la estabilidad, que es la que permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debido a las modificaciones realizadas al software. Y la facilidad de prueba, que se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una vez sea modificado. Y la última característica es la portabilidad. En este caso se refiere a la habilidad del software, debe ser transferido de un ambiente a otro y considera los siguientes aspectos. La adaptabilidad evalúa la oportunidad de adaptar el software en diferentes ambientes sin necesidad de aplicar modificaciones. La facilidad de instalación es el esfuerzo necesario para instalar el software en un ambiente determinado. La conformidad permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones relativas a portabilidad. Y la capacidad de reemplazo se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usando en sustituir el software por otro producto con funciones similares. Hasta acá tenemos las 6 características propuestas por la ISO 9126. Y ahora vamos a hablar sobre las métricas de calidad de software. Para la evaluación de la calidad es más habitual referirse a medidas del producto que en medidas de proceso. Una métrica, según Fenton 1997, es una asignación de un valor a un atributo de una entidad de software, ya sea un producto o un proceso. En todos los casos, los métricos representan medidas indirectas de calidad, ya que solo se miden las manifestaciones de ellas. Se pueden tener métricas basadas en el texto del código y métricas basadas en la estructura del control de código. La primera es la métrica basada en el texto del código, y de esta se pueden tomar la cantidad de líneas de código como indicador de tamaño, el número de líneas de comentarios como un indicador de la documentación interna, el número de instrucciones, el porcentaje de líneas de código o densidad de documentación. Y tenemos las métricas basadas en la estructura del control de código. En esta pueden tomarse 2 tipos de medidas, unas relacionadas con el control intramodular, basada en el grafo del control, y otras relacionadas con la arquitectura en módulos, basada en el grafo de llamadas o en el diagrama de estructuras. Hasta acá un poco sobre evaluación de software. Eso es todo. Hasta pronto.